Muy buenas noches, estimados estudiantes. Darles la más cordial bienvenida a la tutoría número 4 de la asignatura Currículo para la Educación Matemática. Deseándoles que hayan tenido una excelente semana, que hayan tenido éxito tanto en sus actividades personales, laborales y académicas, y que estemos siempre con la mejor disponibilidad de seguir aprendiendo este maravilloso mundo de lo que es la matemática, en la cual ustedes han decidido formarse para luego desempeñarse como futuros docentes que estarán con todas las competencias necesarias para seguir mejorando la educación de nuestro país. Como siempre, para todo el equipo de la Universidad del Salvador en línea, es un gusto darles la más cordial bienvenida. En este caso, a la cuarta tutoría. Me gustaría saber si se escucha. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Elvia, un gusto saludarle. Y, sí, la tutoría se escucha perfectamente bien. Perfecto. Sí. Vamos a presentar la agenda a trabajar. El saludo, el cual ya lo hicimos. En estos momentos el punto 2 de presentar la agenda a trabajar. La resolución de las dudas administrativas. Luego viene la resolución de dudas académicas en caso que existan. Estas pueden ser aclaraciones sobre conceptos más relevantes, recordatorios sobre fecha de foros y tarea. El desarrollo de sus contenidos y el sondeo de lectura, que es el primer paso que vamos a hacer, verificar que los estudiantes hayan leído el material que corresponde a la unidad número 3. Los temas que trabajaremos son los siguientes. No sé si nos ayuda con la lectura, Elvia, por favor. Desde el inicio. Sí, el 3.1. Oh, bueno. La matemática moderna, eh, escuela de Burbakiana, algo así. Sí. No sé muy bien cómo se dice. El 3.2, la resolución de problemas. El 3.3, que es el aportes de la escuela francesa. La siguiente, que es aportes de la NCTM. Y 3.5, impacto de las diferentes tendencias. En, ahí no se ve por la imagen que está ahí, licenciado. Sí, hoy que la volví a guardar, no era, quiero ver, de impactos de las diferentes tendencias en la enseñanza de la matemática. En el sondeo de lectura tenemos tres preguntas únicamente. La primera pregunta, ¿cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a nivel básico, medio o universitario? ¿Qué nos puede aportar sobre eso? ¿Cómo considera usted que debería ser el proceso de aprendizaje matemático a nivel de educación básica, a nivel de educación media y también a nivel de bachillerato, perdón, a nivel universitario? Bueno, desde el nivel, yo creo que desde la educación inicial, se debería como fomentar la autonomía en los estudiantes y que también, ¿cómo se podría decir? El currículo educativo que esté orientado, perdón, a las necesidades que se ven en la institución. Eh, los docentes también creo que tienen un papel fundamental para que los educandos aprendan
eh, se podría decir que tengan una formación no solo formativa, valga la redundancia, sino significativa. Así es. Ese nivel universitario, ¿cómo debería ser el proceso de aprendizaje matemático? De igual forma, como le estaba diciendo anteriormente, inculcar lo que es la autonomía en los estudiantes universitarios, tratar de mejorar muchos aspectos que a lo mejor en la educación anterior no sé, o reforzar los conocimientos que ya se tienen, ¿verdad? Porque hay muchos, se podría decir así, muchas cosas que ven de que a veces el estudiante no tiene conocimiento eh, de cosas muy sencillas. Y eso le pasa por ejemplo, podría decir en mi persona algo así, que a veces se podría decir que en bachillerato algunos temas no se ven como se debería ver y eso viene a afectar lo que es ya en la universidad. Entonces me imagino que hacer así como pruebas diagnósticas para ver el nivel que tiene, que trae de la educación media y así irlo reforzando. Así es. En la pregunta 2, ¿qué es la actividad matemática? La tercera pregunta, según su criterio y su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la heurística de Problem Solving Approach en la enseñanza de la matemática? Es decir, la, el método de resolución de problemas para la enseñanza de la matemática. ¿Cómo ve ese método usted? Las ventajas que puede tener para lograr un aprendizaje y desarrollo de competencias en los estudiantes. Licenciado, ¿me podría repetir lo que dijo? Es que se escucha algo distorsionado. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el método de resolución de problemas en la enseñanza de la matemática? Bueno, se podría decir que desde mi punto de vista, ayuda a una mejor resolución, como ahí dice, de problemas, ¿verdad? En el conocimiento matemático de los estudiantes. Se les hace más factibles a ellos o se podría decir, a la educación en general,
captar los conocimientos que se le quieren dar y de los que se imparten. Así es, muy buena respuesta. Vamos a comenzar a hablar acerca de una situación de cambio en la educación matemática. Esta teoría está basada en un artículo que publicaron en Cuba. Por tanto, algunas afirmaciones se hacen en términos personal. Por ejemplo, yo opino que, o en forma atribuida a una persona. Por tanto, es importante tener en cuenta esta situación. Y tenemos que en los últimos 40 años han sido escenarios de cambios muy profundos en lo que es la enseñanza de las matemáticas. Por los esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en educación matemática sigue realizando por encontrar moldes adecuados, está claro que vivimos aún actualmente una situación de experimentación y de cambio. Entonces, como podemos ver, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha venido transformándose en busca de un perfeccionamiento. De esperar que estos cambios inician a nivel internacional. El- y en última instancia, pues llegan a El Salvador. Lo que ocurre es que se tratan de copiar algunos modelos o experiencias extranjeras, como que si nosotros tenemos las mismas condiciones, tanto culturales, socioeconómicas, que esos países. Sin embargo, no se está diciendo que eso sea malo, sino que se debe poner a funcionar lo bueno de otros países teniendo en cuenta nuestras características como nación. Actualmente lo que se maneja en matemática es la enseñanza mediante la resolución de problemas, no tanto la algoritmización de un procedimiento, tampoco lo que es la solución de problemas, sino que la resolución de problemas tiene que ir acompañada de una comprensión de las temáticas, es decir, se busca lo que es un aprendizaje que sea integral. Bienvenido Wilber, gusto saludarle.
Luego, a través de los años, pues ha ido avanzando y el movimiento de renovación entre los años 60 y 70 hacia la matemática moderna trajo consigo una honda transformación de la enseñanza, tanto en su talento profundo como en los contenidos nuevos que con él introducimos, lo que estábamos mencionando. Entre las principales características del movimiento y los efectos por él producidos se pueden contar lo siguiente. Se subrayaron las estructuras abstractas en diversas áreas, especialmente en álgebra. Se pretendió profundizar con el rigor lógico en la comprensión, contraponiendo esta a los aspectos operativos y manipulativos, lo que ya les mencionaba, que no se buscaba solamente que el estudiante resolviera una gran cantidad de ejercicios, sino que existiera lo que es comprensión de las temáticas, comprensión del contenido, lo cual a la larga nos iba a permitir un desarrollo de las competencias, que es el modelo que apareció luego de la década de los 2000. Esto último condujo de forma natural al énfasis en la fundamentación, es decir, el análisis, la justificación de la solución de los problemas, no únicamente un procedimiento que se vuelve mecánico. Esta fundamentación se hacía a través de las nociones iniciales de la teoría de conjuntos y el cultivo del álgebra, donde el rigor es fácilmente alcanzable. Como podemos ver, la base de la enseñanza de la matemática en los niveles tanto de educación básica y media es todo lo que tiene que ver con conjuntos y el álgebra. Ustedes no recuerdan, pero cuando yo estudiaba tercer ciclo, en octavo grado estaba destinado para geometría. Primer año de bachillerato era prácticamente álgebra. Actualmente, ya en octavo grado, se enseña álgebra. Por tanto, ahí podemos ver que siempre existe lo que es un movimiento cambiante. Por supuesto que en nuestro país no se ha hecho como debió realizarse, debido a que no existe una política educativa como nación, sino que existe una política educativa de partido de gobierno. Esto sin entrar en polémicas en términos políticos, sino que son realidades. Entonces no tenemos un plan a largo plazo que nos sirva para direccionar todo lo que compete al país, todas las diversas aristas, sino que esto depende de, como le digo, del gobierno. Eh, los libros en mate se implementaron en cierto nivel educativo el año anterior. ¿Qué pasa? No sabemos si el gobierno que va a entrar el próximo mes quiera cambiar eso. Entonces toda la inversión que se realizó, el conocimiento que ustedes han adquirido en el análisis de esos libros, etcétera, quedaría un poco tirado. Por tanto, ojalá en un futuro existan lo que es una política educativa en términos de nación, que nos permitirá pues tener una línea, una directriz, no importa qué partido llegue a ocupar la presidencia de la República. Otro punto, que la geometría elemental y la intuición espacial sufrió un gran detrimento. La geometría es, en efecto, mucho más difícil de fundamentar rigurosamente. Efectivamente, Wilber, ese material de mate está muy bien estructurado y basado en lo que es la resolución de problemas. Sin embargo, como les he estado diciendo, en el país no existe una política educativa nacional, sino que depende del gobierno. Por tanto, como ya les mencioné, no sabemos si el- estas autoridades que van a ingresar decidan cambiarlo y tomar otro rumbo. Eso es una suposición, no les estoy afirmando. No sé si alguien quiere opinar sobre lo que llevamos hasta el momento.
Yo, buenas noches, Buenas licenciado. noches, soy Wilber. Sí, excelente, Wilber. Compañero Cristian, haga su participación. Sí, Cristian, haga su participación, compañero. No, primero usted. Soy Vaya, vaya, está bien. Solo tenía una duda. Sí, ¿En qué año o en qué momento aplicaron la lógica, bueno, los contenidos de lógica para lo que disculpe, Wilber, pero tercer prácticamente siglo no le comprendo. bachillerato y universidad. Wilber, disculpe, pero prácticamente no le comprendí. No sé si los demás compañeros le lograron escuchar. Se le escuchó, compañero, como que fuera corriendo, bien cortado. Así es. Puedo, Sí, Wilber, ¿no puede hacer su participación otra vez o que la haga Cristian y luego usted ahí, no sé cómo? Hola, ¿están por acá todavía?
Hola, se observa la presentación. Hola, hola. Sí, se logra ver. Perfecto. Eh, Creo que tuve un problema con el internet porque al menos la participación de Cristian no la logré escuchar y me apareció unos mensajes aquí que está viendo la presentación en privado, cuestiones así, por eso, aunque estuve arreglando eso, no logré escuchar y pensé que no se observaba. En los años 70 se empezó a percibir que muchos de los cambios introducidos no habían resultado muy acertados. Con la sustitución de la geometría por el álgebra, la matemática elemental se vació rápidamente de contenidos y de problemas interesantes. La patente carencia de intuición espacial fue otra de las desastrosas consecuencias del alejamiento de la geometría de nuestros programas, defecto que hoy se puede percibir muy claramente en las personas que realizaron su formación en aquellos años. Es decir, cuando se introdujo lo que es la geometría y se le redujo la enseñanza al álgebra, al final se descubrió que el aprendizaje de la matemática no era tan significativo como se esperaba. Por tanto, al final se regresó a lo que es la enseñanza del álgebra fundamentalmente sin olvidar la geometría. Es decir, un mejor equilibrio entre la enseñanza de ambas ramas de la matemática. En la actualidad parece claro que en la comunidad matemática se va produciendo un cambio profundo, al menos en lo que a la valoración que en ella se hace de la educación matemática. Es en este aspecto muy significativo que la nueva clasificación y la nueva clasificación de campos y materias que en el año 2000 ha presentado la Sociedad Americana de Matemática para su uso en las revistas matemáticas, se haya introducido por primera vez un campo titulado Educación Matemática o Matemática Educativa, con el mismo rango que, por ejemplo, la geometría diferencial. Es decir, alrededor de la década del año 2000 se comenzó a lo que es un énfasis primordial a la educación matemática, es decir, ya un estudio profundo de lo que es los problemas, dificultades, ventajas, desventajas, todo lo que tenía que ver con la enseñanza de las matemáticas, que hasta ese momento no existía una parte de la matemática encargada a lo que es la enseñanza de sí misma. Asignaturas como esta es parte de ese cambio que existió alrededor de los años 2000. No sé si tienen algún comentario que hacer hasta el momento. ¿Los demás qué opinan?
Perfecto. En artículos escritos muy recientemente por matemáticos prestigiosos, la educación matemática figura en un lugar prominente como uno de los campos que hay que considerar con prioridad si pretendemos tener un desarrollo sano de la comunidad matemática. Pueden verse los artículos de Gromov, el 98, y de Grisey. Con ello parece un problema muy enraizado en la comunidad matemática el de la lejanía de los matemáticos respecto a los problemas de la enseñanza. Parece que se está encauzando hacia una posible solución. Es decir, ya con el desarrollo de esta rama de la matemática relacionada con la didáctica y la pedagogía, se fueron tratando de mejor manera algunos problemas que existían para la enseñanza-aprendizaje de la matemática. Que se pretende tener un marco teórico lo suficientemente amplio para darle solución a las dificultades que se tienen en lo que es aprendizaje de la matemática y también la forma en que se enseña. Ahora vamos a hablar un poco de la matemática moderna. ¿Quién era Nicolás Bourbaki? ¿Leyeron algo sobre esta parte de la matemática moderna previo a la tutoría? Bueno, dice Wilber que en el bachillerato logró ver que imparten la matemática básica práctica y que cuando llegó a la universidad se dio cuenta que existía matemática pedagógica. Muy bien. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta aquí. En mi caso me di cuenta hasta en la maestría de todo esto. En nuestra formación en la licenciatura todavía no estaba incorporado lo que es la matemática pedagógica o lo que es matemática educativa. Eh, Quien conozca algo de la historia habrá logrado percibir que Nicolás Bourbaki no fue un matemático. En realidad fue el nombre que eligieron un grupo de brillantes matemáticos franceses en la mitad primera del siglo XX, cuyo objetivo era darle a los fundamentos de las matemáticas un mayor rigor del que tenían hasta entonces. Es decir, era una asociación de personas y decidieron darle ese nombre. No es una persona como tal. Es mucho más amplio, es un colectivo, un grupo de personas que se interesó por darle fundamentos a las matemáticas basados en lo que es la enseñanza-aprendizaje.
Por tanto, se puede observar que a partir de acá comenzó lo que es la modernización de las matemáticas. Pero, ¿qué es la actividad matemática? Que era una de las preguntas del sondeo de lectura. No sé si alguien nos ayuda a leer lo que tenemos en pantalla en estos momentos. De manera de introducción tenemos que la filosofía prevalente sobre lo que la actividad matemática representa tiene un fuerte influjo, más efectivo a veces de lo que aparenta, sobre las actitudes profundas respecto a la enseñanza de la matemática. La reforma hacia la matemática moderna tuvo lugar en pleno auge de la corriente formalista. La corriente formalista es la de Bourbaki, como se introdujo en la lámina anterior, en las matemáticas. No es aventurado pensar a priori que en una relación causa-efecto. Y de hecho, algunas de las personas especialmente influyentes en el movimiento didáctico de los años 60, como lo era Dieudonné, fueron importantes miembros del grupo Bourbaki. ¿Logran ver la presentación?
Entonces la actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de estructuras que se prestan a unos modos particulares de tratamiento que incluyen, literal A, una simbolización adecuada que permite presentar eficazmente desde el punto de vista operativo las entidades que maneja. Literal B, una manipulación racional rigurosa que compele al ascenso de aquellos que se adhirieron a las convenciones iniciales de partida. Literal C, un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional del modelo mental que se construye y luego, si se pretende, de la realidad exterior modelada. Eh, la antigua definición de la matemática como ciencia del número y de la extensión no es incompatible en absoluto con la aquí propuesta, sino que corresponde a un estadio de la matemática en el que el enfrentamiento con la realidad se había plasmado en dos aspectos fundamentales: la complejidad proveniente de la multiplicidad, que da origen al número, a la aritmética, y la complejidad que procede del espacio, lo que da lugar a la geometría, estudio de la extensión. Más adelante, el mismo espíritu matemático se habría de enfrentar con
los problemas que vemos a continuación. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Licenciado Italiano, disculpe. Sí, El problema es que la tutoría de decir la presentación nunca me pasó a la página titulada sobre que dice tendencias curriculares, de ahí no pasa. Y usted está leyendo, pero no sé por cuál presentación va, porque de esa página aquí el PC no me lo transmite. No sé por qué. Ya reinicié el volado, pero no da nada. y los demás la logran ver. Bueno, unos dos pelones estamos conectados, no veo a nadie más ahí. Solo uno ha quedado, ya, usted y yo parece. Yo con gusto leer la lectura, pero no pasa de esa presentación que es titulada Tendencias Curriculares. ¿La logra ver, Cristian? No, no, todavía no nos pasa. Bueno, pero por lo menos no lo he escuchado, ¿verdad? Yo creo que la presentación a usted se le ha quedado como ahí, no sé. Ya vamos a ver. La complejidad del símbolo del álgebra. ¿Ya lo logran ver? Sí, igual licenciado. Yo Sigue creo que igual. son. ¿Y ahora cómo está? Ya se observa. Disculpe, licenciado, pero no tiene solución porque no sigue la misma página de tendencias curriculares. Yo creo que se jodió.
Ay, hombre. No la voy a quitar, la voy a subir otra vez. Y ahora se logra observar. Sí, hoy se le movió, pero volvió a la misma página de donde dice tendencias curriculares. No habla sobre la atención a los instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos. Sí, sí, exactamente. Ah, sí, es que tiene el mismo título todas las páginas. Sí, todas llevan el mismo título. Hijo, yo era retrasado entonces. Vaya, entonces nos ayuda con la lectura acá, por favor. Perdón, ya la moví. Por el momento yo solamente les escucho porque el internet no me permite cargar las diapositivas que está presentando. Bueno, Hoy leo, doy lectura a esa página, sí, por licenciado. favor. Dice, atención a los nuevos instrumentos proporcionados por los avances tecnológicos, la utilización de los programas de cálculo simbólico. Dice, la aparición de herramientas tan poderosas como la calculadora, el ordenador actual, está como a influir fuertemente en los intentos por orientar el, eh, el, el, permítame que me tape ahí la foto, el núcleo, eh, en los intentos por orientar, mm, mm, eh, permítame, por orientar nuestra educación matemática primaria y secundaria y terciaria adecuadamente, de forma que se aprovechen al máximo de tales instrumentos. Excelente. Es claro que por diversas circunstancias tales como el coste, la inercia, la novedad, la falta de preparación de los profesores, la hostilidad de algunos que no quieren actualizarse, que no quieren aplicar nuevas técnicas, aún no se ha logrado encontrar moldes plenamente satisfactorios. Este es uno de los retos importantes del momento presente. Ya desde ahora se puede presentir que nuestra forma de enseñanza y sus mismos contenidos tienen que experimentar drásticas reformas. El acento habrá que ponerlo también por esta razón en la comprensión de los procesos matemáticos más bien que en la ejecución.
¿Quién nos ayuda con la lectura acerca de lo que es el Internet en la educación matemática? El compañero Wilber dice que no puede ver la presentación, la está viendo en oscuritas. Cristian nos ayuda nuevamente con la lectura. Sí, bueno, dice desde el principio, ¿verdad? Internet es un instrumento muy versátil, dice, que admite diferentes usos matemáticos que ya se ven aprendiendo a manejar adecuadamente. Una exposición de algunos de ellos relacionados con la información rica y variada que a través de la red se puede proporcionar a los estudiantes, así como la interacción que facilita entre todos los miembros de la comunidad educativa. Se puede encontrar en la exposición que se puede ver aquí en Mosaico. Muy bien. Entonces el Internet, como podemos ver, es una gran herramienta para enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. No sé si ya están utilizando lo que es el GeoGebra. Ya han utilizado GeoGebra para lo que es funciones o algunos temas en geometría. Sí, licenciado, ahorita los han puesto que hagamos un proyecto y también la tarea de geometría que la hagamos en látex, así que está bien difícil ahí estar haciendo todo en látex. Y la figura sí la estamos haciendo en GeoGebra también. Muy bien, como pueden ver, el más utilizado es GeoGebra, sin embargo, pues hay muchos más como LaTeX nos sirve para lo que es la representación de documentos científicos que siguen las normas que se deben satisfacer mucho mejor que en Microsoft Word. Conciencia de la importancia de la motivación, una preocupación general que se observa en el ambiente, conduce a la búsqueda de la motivación del alumno desde un punto de vista más amplio, que no se limite al posible interés intrínseco de las matemáticas y de sus aplicaciones. Se trata de hacer patentes los impactos mutuos que la evolución de la cultura, la historia, los desarrollos de la sociedad por una parte y la matemática por otra se han proporcionado. Cada vez va siendo más patente la enorme importancia que los elementos afectivos que involucran a toda la persona pueden tener incluso en la vida de la mente en su ocupación con la matemática. Ahora vamos a hablar un poco acerca de
la adquisición de los procesos típicos del pensamiento matemático, la inculturación a través del aprendizaje activo, y el papel de la historia en la educación matemática. ¿Cómo debería tener lugar el proceso de aprendizaje matemático a cualquier nivel? De una forma semejante a la que el hombre ha seguido en su creación de las ideas matemáticas, de modo parecido al que un matemático activo utiliza al enfrentarse con el problema de matización de la parcela de la realidad que se ocupa. Ahora, hablando de la modelización de la matemática de la realidad. ¿Nos ayuda con la lectura, Cristian, por favor? Gracias por darme la palabra, dice así: resolución de problemas. La heuristia del problema. No sé, en inglés no sé, híjole. Bueno, dice así el siguiente texto: es una actividad en la que se vinculan las herramientas matemáticas con algunos conceptos utilizando un contexto. Se trata de propiciar la interacción del estudiante con una situación familiar o no, en la que se usan las matemáticas y se formulan o responden preguntas que contribuyen a la conceptualización de los objetos matemáticos. Muy bien, aquí lo que trata es sobre la estrategia de resolución de problemas. La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente el método más invocado para poner en práctica el principio general de aprendizaje activo y de inculturación mencionados anteriormente. Lo que en el fondo se persigue con ella es transmitir en todo lo posible de una manera sistemática los procesos de pensamiento eficaces en la resolución de verdaderos problemas. Tengo un verdadero problema cuando me encuentro en una situación desde la que quiero llegar a otra. Unas veces bien conocida, otras un tanto confusamente perfilada y no conozco el camino que me puede llevar de una a otra. Entonces, cuando tenemos esas situaciones, nos encontramos ante un verdadero problema. Y este tipo de enseñanza pone el énfasis en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y toma los contenidos matemáticos cuyo valor no se debe en absoluto dejar a un lado, como campo de operaciones privilegiados para la tarea de hacerse con formas de pensamiento eficaces. Se trata de considerar como lo más importante las situaciones que vamos a mencionar: que el alumno manipule los objetos matemáticos, que active su propia capacidad mental, que ejercite su creatividad, que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente. También que, de ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental, que adquiera confianza en sí mismo, que se divierta en su propia actividad mental, que se prepare a sí mismo para otros problemas de la ciencia y posiblemente de su vida cotidiana, y que se prepare para los
nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. No sé qué opinión tienen respecto a lo que acabamos de leer en la presentación. Según lo que he entendido, el docente o el maestro tiene que estar capacitado para las actividades que se le presentan, tanto dentro o fuera del aula. Muy bien. Cristian, ¿qué nos puede decir? Se trata como una estimulación psicológica mental para así fomentar el aprendizaje ¿cómo se llama? Emocional, para que usted quiera una mejor autonomía de que sí pueda hacer las cosas que está o pretende desarrollar, no encerrarse en un globo diciendo que no es imposible, pero si es posible. Eso se trata ese proceso de enseñanza consciente. Pienso que sí. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la exposición de contenidos, ejemplos, ejercicios sencillos, ejercicios más complicados y los problemas. La forma de presentación de un tema matemático basada en el espíritu de la resolución de problemas debería proceder más o menos en el siguiente modo. Propuesta de la situación problema en la que surge el tema, basada en la historia, en algunas aplicaciones, en modelos o en juegos. Manipulación autónoma por los estudiantes, familiarización con la situación y sus dificultades, la elaboración de posibles estrategias, los ensayos diversos por los estudiantes, las herramientas elaboradas a lo largo de la historia, son los contenidos motivadores, la elección de estrategias, ataque y resolución de los problemas. Por ataque nos referimos a lo que es una aplicación de determinada técnica o la forma mediante la cual lo intentamos resolver. Un recorrido crítico, que es una reflexión sobre el proceso, es decir, si hay dos o más soluciones, si voy por la solución correcta, si debo redireccionar, si debo replantear, etcétera. Un afianzamiento formalizado. Es si conviene, en sentido como ya hicimos la reflexión sobre el proceso, me afianzo sobre la alternativa que llevo o puedo reorientar. La generalización, luego viene el parte de resolución de nuevos problemas y las posibles transferencias de resultados, de métodos y de ideas. Sobre el papel de la historia en el proceso de formación del matemático, tenemos que, al parecer del autor del artículo, un cierto conocimiento de la historia de la matemática debería formar parte indispensable del bagaje de conocimiento del matemático en general y del profesor de cualquier nivel, primario, secundario o terciario en particular. Y en el caso de este último, no solo con la intención de lo que pueda utilizar, sino como instrumento de su propia enseñanza, sino primariamente porque la historia le puede proporcionar una visión verdaderamente humana de la ciencia y de la matemática, de lo cual suele estar también el matemático muy necesitado. ¿Qué pueden opinar respecto a lo último que hemos hablado?
le proporciona una perspectiva más amplia de la realidad, de la historia, de los problemas que enfrenta en el campo de la matemática, pienso yo. Si no, pues no sé. By Wilber, ¿qué nos puede decir? Si cada porción de conocimiento matemático de nuestros libros de texto llevara escrito el número de un siglo al que se le pudiera asignar con alguna aproximación, veríamos saltar localmente los números, a veces dentro de la misma página o del mismo párrafo. Conjuntos, números naturales, sistemas de numeración, números racionales, reales complejos. En estos contenidos o temas hay decenas de siglos de distancia hacia atrás, hacia adelante, otra vez hacia atrás, vertiginosamente. Es decir, que no ha estado cerrado el conocimiento ha estado en constante evolución. Siempre hay resultados nuevos en cualquiera de los conjuntos que conocemos, por tanto debemos estar abiertos al cambio. Por supuesto, no estamos diciendo que lo que ya conocemos puede quedar desfasado en ningún momento, no se trata de eso, sino que, como les digo, el conocimiento se amplía, hay nuevas propiedades de los números o algunas conjeturas que se demuestran, y de esa manera el conocimiento se amplía. El orden lógico no es necesariamente el orden histórico, ni tampoco el orden didáctico coincide con ninguno de los dos, pero el profesor debería saber cómo han ocurrido las cosas para poder comprender mejor las dificultades del hombre genérico de la humanidad en la elaboración de las ideas matemáticas y a través de ello las de sus propios alumnos. También entender mejor la hilación de las ideas, de los motivos y las variaciones de la sinfonía matemática. Utilizar este saber como una sana guía para su propia pedagogía. Si volviéramos a los orígenes de estas ideas, perderían esa apariencia de muerte. Y de hecho disecados y volverían a tomar una vida fresca y pujante. Tal visión dinámica nos capacitaría para muchas tareas interesantes en nuestro trabajo educativo. La posibilidad de extrapolación hacia el futuro, la inmersión creativa en las dificultades del pasado y la comprobación de lo tortuoso de los caminos de la invención con la percepción de la ambigüedad, oscuridad, confusión inicial a media luz y esculpiendo torsos inconclusos.
Mientras se llega a una situación razonable, el autor se atreve a aconsejar que vemos a continuación: la lectura atenta de algunos de los numerosos y excelentes tratados de historia que van apareciendo en castellano, como el de Boyer, el de Klein, el de Colex, el de Graham Guinness, entre otros. Acudir para los temas del interés particular de cada uno a las fuentes originales, especialmente de los clásicos. Al mismo tiempo, nos recomienda leer las biografías de los grandes matemáticos, al menos en las formas que aparecen en el diccionario de biografías de científicos. La historia debería ser un potente auxiliar para objetivos tales como hacer patente la forma peculiar de aparecer las ideas en matemáticas, enmarcar temporalmente y espacialmente las grandes ideas, problemas junto con su motivación y sus precedentes, señalar los problemas abiertos de cada época, su evolución, la situación que se encuentran actualmente. Aquí nos ayuda con la lectura de los aportes de la escuela francesa. El compañero Wilber tal vez quisiera ahí también aportar porque yo ya no sé si él quiere así para que todos aportemos. Creo que Wilber dice que no puede leer la presentación, solo logra escuchar. Creo que nos dijo eso. Y no me van a pegar por estar leyendo a mí, solo a mí. No, no habría por qué. Bueno, y si gusta leo. Sí. Bueno, dice así, que los aportes de la escuela francesa, dice, hace una reseña de algunas de las ideas de la escuela francesa, que ha acuñado un nuevo enfoque en la didáctica de las matemáticas. Se establece un balance teórico de algunas de estas ideas. El énfasis es epistemológico, construir la educación matemática como una disciplina científica. Es una de las más importantes tareas que se realizan en estos momentos en la comunidad matemática y educativa. Muy bien. Entre los esfuerzos para sostener y desarrollar esta nueva disciplina, debe señalarse con relieves aquellos de la Didactique des Mathématiques. En Francia han buscado amalgamar conceptos, métodos, procesos de investigación que han sido de apoyo para muchos investigadores y profesionales de la educación matemática. Los autores de esta escuela tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática. Afirman tres etapas: una antigua, una clásica y finalmente la que constituiría la misma escuela francesa. La modelización y aplicaciones en la escuela matemática, ya que existe en la actualidad una fuerte corriente en la educación matemática que sostiene como fuerza la necesidad de que el aprendizaje de las matemáticas no se realice explorando las construcciones matemáticas en sí mismas, en las diferentes formas en que han cristalizado a lo largo de los siglos,
sino en continuo contacto con las situaciones del mundo real que les dieron y le siguen dando su motivación y vitalidad. Tal corriente está en plena consonancia con las ideas antes desarrolladas y parece como un corolario natural de ellas. ¿Qué papel tiene el juego en la educación matemática? La actividad matemática ha tenido desde siempre una componente lúdica que ha sido la que ha dado lugar a una buena parte de las creaciones más interesantes que en ella han surgido. El juego, tal como Huizinga lo analiza en su obra Homo Ludens, presenta unas cuantas características peculiares. Es decir, si nosotros vamos a jugar con nuestros estudiantes, no es un simple juego. Tiene que ser un juego planificado de tal forma que nos permita lograr nuestros objetivos de aprendizaje. ¿Por qué?